Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto poder saludarlos. En esta ocasión quisiera hablar acerca del tema de la Navidad bueno, realmente voy a tocar solamente uno de los temas que tiene que ver con la celebración el día 25 de diciembre. Entonces vamos a enfocarnos en ese aspecto nada más. Solamente voy a tocar el tema de celebrar el día 25 de diciembre la Navidad. Muy bien. Pues para empezar quiero leerles un pasaje y entonces tomar el tema. Dice en Lucas capítulo 2 versículos 8 en adelante: en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Muy bien. ¿Por qué estoy hablando acerca de este tema? Porque hay algunas personas o algunos grupos que argumentan diciendo de que la Navidad es de origen pagano, por lo cual los cristianos no deberíamos de celebrar Navidad. Muy bien. En cuanto a esto, yo quisiera ser muy ir al punto, ¿no? Ir al grano, y para esto voy a referirme a la palabra pagano. Mi intención de hacer este video no es convencer absolutamente a nadie. Realmente eso lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Entonces no me toca a mí convencerlos a ustedes. Solamente mi trabajo es, como ya lo había prometido, demostrarles la Navidad con datos que se pueden comprobar históricamente, teológicamente, bíblicamente obviamente, y razonablemente. Eso es simplemente mi punto. Voy a poner hoy en la mesa, a través de este video, los hechos, los factores, ¿verdad?, que son comprobables. Y ya de hecho empecé bíblicamente hablando acerca de Lucas capítulo 2 versículos 8 en adelante. Y ahí ya simplemente con eso deberíamos estar, digamos, sería más que suficiente. Pero vamos a ir a lo que encontramos de información acerca de esta palabra pagano. ¿Y por qué hago este ejercicio? Porque muchas veces usamos palabras para designar o para definir cosas, pero ni siquiera nosotros hemos investigado qué significa esa palabra, ¿no? Entonces yo voy a hacer el ejercicio de poder, digamos, ayudar en ese sentido, ¿no? Y dar un poco más de luz. Dice aquí el diccionario, y más que nada Wikipedia. Ustedes pueden buscar el diccionario de su preferencia para buscar esta información. La palabra pagano. El término pagano, que viene del latín paganus, que significa habitante del campo o rústico, de aldea o pagus, alude a un concepto que se encuentra por primera vez, en inscripciones cristianas del principio del siglo IV en el ámbito cultural del Imperio Romano, para designar a quienes en aquella época adoraban a los dioses y por ende rechazaban o desconocían la creencia de un Dios único que, según la fe judía y cristiana, se habría revelado al pueblo de Israel, que a su vez consignó gran parte de esta revelación en la Biblia. Con el edicto de tolerancia del emperador Constantino I y desde la época del emperador Teodosio I, en el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial y obligatoria del Imperio Romano. Los cambios religiosos se produjeron de manera inmediata en Roma y en las grandes poblaciones, pero tomaron en llegar
a los lugares más alejados y menos poblados, zonas rurales y aldeas que eran llamadas pagus y sus habitantes paganos. Esa es en verdad digamos la etimología de la palabra pagano. Entonces solamente quiero ratificar o confirmar lo que acabamos de leer y escuchar. La palabra pagano se refería a aquellos que vivían en los pagus, ¿no? O sea, en esas aldeas, en esas comunidades que estaban alejadas de la civilización, vamos a decirlo. Y ya que estaban alejadas de la civilización, por ende, o como consecuencia de, mucha información no llegaba o les llegaba muy retardada, cosa que gracias a Dios hoy no sucede, gracias a la tecnología. Muy bien. Entonces, el conocimiento de ese Dios verdadero, único, les llegaba muy, muy tarde o les llegó demasiado tarde. Entonces, a eso se refiere la palabra pagano, que estaban alejados. Entonces, podemos decir que realmente hoy en día en nuestro contexto, esas personas que están alejadas del conocimiento de Dios, esos son paganos. Pero hay una cosa muy importante. Ya que están alejados del conocimiento de Dios y que el ser humano por naturaleza tiende su corazón a adorar, a buscar a alguien, una deidad, más allá de nuestros alcances, digamos, busca una divinidad que adorar. Entonces, por ende, por esa necesidad de adorar, entonces se inventaban dioses que no eran dioses, ¿verdad? O sea, eran falsos. Entonces, era como consecuencia de ser pagano. Pero lo que quiero decir es de que desde que el hombre, o Adán y Eva, desobedecieron a Dios y Dios los expulsa del paraíso, entonces todo lo demás, todo lo que hoy conocemos, que viene el ser humano, pues todo es pagano, ¿no? Pero en sí la palabra pagano no es una condenación, sino es digamos, es un estado del ser humano, de estar alejado o apartado del conocimiento verdadero de Dios. Ahora, para mí, lo que hizo Constantino, por ley, básicamente hacer que su imperio romano fueran todos cristianos, para mí fue una mala decisión, porque no es por un edicto que la gente va a seguir a Dios o va a adorar a Dios, sino que es a través de la predicación de su evangelio o de la palabra de Dios y la aceptación de estas personas de la palabra de Dios, que ellos van a ser regidos por o van a entrar en este reino, ¿no? Que es el reino de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo demostrarles de que todo lo demás es de origen pagano? Bueno, simple y llanamente los días de la semana. La palabra semana viene del latín séptima, o sea que significa 7 días. Los nombres de los días provienen de los siete objetos celestiales que los antiguos mesopotámicos veían moverse en el cielo. Y los romanos adoptaron esta medida dando nombre a los días. Por ejemplo, lunes viene de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter y viernes de Venus. Saturno, primero, significa Saturni dies, luego sábado por influjo hebreo, y Sol primero, o Solis dies, luego domingo por influjo cristiano. Fíjate. Bueno, al menos en otros idiomas como en el inglés, domingo es Sunday, que significa sun, sol, day, día, o sea, día del sol. Y sábado es Saturday o Saturday. Saturno, día de Saturno. Dominus quiere decir Señor en latín. Domingo viene de Dominica, día del Señor de los cristianos, pues es el día del descanso para los cristianos. Sábado en el Génesis bíblico, donde aparecía el séptimo, asumido por los cristianos. El sábado del Sabbat, día de descanso de los judíos, pues Dios descansó ese día después de crear el mundo
y antes de configurarse la semana cristiana del domingo o día del sol, era el primer día de la semana y por tanto el sábado quedaba el séptimo. Muy bien. Pues vemos como acá los días de la semana que hoy nosotros tenemos, vienen también, son de origen pagano, ¿no? Y cuando decimos pagano, tener mucho cuidado con tener en mente la palabra que están condenados o la palabra condenación, ¿no? Porque todo lo demás viene a ser pagano, o sea, no es de origen divino, ¿no? Por ejemplo, otra costumbre que nosotros hacemos, que a mí me gusta por lo menos, es estrenar. ¿A ustedes les gusta estrenar? ¿No? Ropa, zapatos, ¿a quién no le gusta, no? Bueno, pues también estrenar es de origen pagano. Dice aquí, la palabra estrenar viene de la palabra estrena, que normalmente es un regalo de buen augurio o inauguración de algo, simple y sencillamente. Ahora, augurio no es algo diabólico ni no es nada hechicero, ¿no? Augurio es un deseo de bienestar para otra persona o un pronóstico, digamos, ¿no? De que le deseamos a alguien, ¿no? Ahora, ahí se puede dividir entre bueno y malo, ¿no? Si yo le auguro algo malo, pues estoy mal, ¿no? Pero no por la palabra augurio, ¿no? Simplemente para aclarar ese detalle. La palabra estrena viene del latín strena, vocablo que en latín en origen significó buen augurio, pero que sobre todo designa a un especial regalo que los romanos hacían para desear la mejor fortuna el día 1 de enero, con el año recién estrenado. Como bien relata el poeta Ovidio en sus fastos, los romanos regalaban dátiles, higos secos y una jarrita de miel junto con algunas monedas para augurar dulzuras y riquezas a la otra persona. Y Ovidio testimonia como cada vez el regalo se centra más en las monedas. Y sabemos por otras fuentes que sobre todo este regalo no podía faltar a los niños. Esto, convenientemente trasladado a la Navidad por el cristianismo, es el origen de la tradición del aguinaldo. La palabra aguinaldo en España, pues ya que esto lo escribió en español, es más usada en Castilla, pero en las zonas catalanoparlantes o de los catalanes la siguen llamando las estrenas, o sea, en plural. Estrenas también significa propina o regalito de dinero que los abuelos dan a sus nietos y los padrinos a sus ahijados y así, etcétera. Y también esto se trasladó, esta costumbre, a las Navidades o a los días previos a la Navidad. Entonces vemos cómo la palabra estrenar es de origen pagano, ¿verdad? Que era una costumbre, que yo creo que era una costumbre buena, ¿verdad? Porque era de desear algo bueno a una persona. Entonces yo digo, y de ahí se desprende inclusive la palabra o la costumbre de aguinaldo o la palabra de aguinaldo. Entonces yo digo, si a mí no me convence celebrar la Navidad porque yo argumento de que es de origen pagano, bueno, te tengo malas noticias. Pues tampoco deberías de usar los días de la semana porque es de origen pagano. Tampoco deberías de estrenar porque es de origen pagano. Deberías de regresar tu aguinaldo a tu jefe diciéndole, mira, yo no acepto este aguinaldo porque es de origen pagano. O si usted es empresario o tiene empleados y por lo menos allá en México, por lo menos el gobierno te obliga a darle un aguinaldo, bueno, pues no le des aguinaldo, ¿verdad? Y a ver, pues enfréntate a la ley, ¿no? Entonces, si argumentamos esto, deberíamos entonces, para ser justos, ¿verdad? Y hacerle honor a nuestra creencia de no celebrar la Navidad porque es pagano, pues deberíamos de eliminar todas las demás, ¿no? Si no, ya somos incongruentes con nosotros mismos, ¿no? Pero mi tema no es ese. Mi tema es de que ¿por qué nosotros celebramos el día 25 de diciembre la Navidad? Ya que se sabe, y yo lo sé, de que no es el día que Jesús nació. Eso lo sabemos. Entonces voy a referirme a un documento que es un extracto y es un resumen excelentemente logrado por mi amigo Luis Barceló. Y aquí les va.
Algunos argumentan que el origen de la Navidad es pagano, dado que el 25 de diciembre era el día de un dios pagano, Natalis Solis Invicti, es decir, el nacimiento del sol invencible. También el nacimiento del dios Sol Mitra. Es un hecho histórico que esa fecha era utilizada para el nacimiento de varias deidades relacionadas con el sol. Pero no es un hecho que la iglesia heredó la fecha en el sentido de que el paganismo se infiltró de alguna forma en el cristianismo. Un poco de contexto para lo que acabamos de decir. Debemos entender algo muy importante de esta fecha primero. El día 25 de diciembre no era una fecha cualquiera. Sucedía algo astronómico, en todo el hemisferio norte. Era para los romanos el solsticio de invierno, dando la impresión de que el sol nacía. Esto ha ocurrido desde milenios y es algo que está marcado en todas las culturas de la tierra. Muchísimas culturas usan esas fechas para algo religioso. Hoy, por ajustes del calendario, el solsticio de invierno ya no es el 25 de diciembre, sino el 21 de diciembre. Nadie sabe en realidad cuándo nació Jesús. Hay varias razones por la cual se decidió festejar el día 25 de diciembre. Y aquí vamos a entrar en dos de esas razones o dos de esas líneas. Según Jacob Bar Salibi, un comentarista cristiano del siglo XII, él dice: era una costumbre que los paganos celebraran el 25 de diciembre el cumpleaños del sol, en la cual encendieron luces en señal de festividad. En estas solemnidades los cristianos también tomaron parte. En consecuencia, cuando los doctores de la iglesia percibieron que los cristianos tenían una inclinación a este festival, hicieron un concilio y resolvieron que la verdadera Navidad debía ser festejada ese día. De aquí es donde viene todo el asunto del origen pagano de la Navidad. Pero aún este comentario es mal interpretado. La iglesia celebra la Navidad el 25 de diciembre a propósito, no por asimilación pagana. Los cristianos no heredaron una celebración pagana. Más bien la iglesia, a propósito, eligió esta fecha para crear una celebración, entre comillas, rival a la pagana. En otras palabras, redimió la fecha. Es un hecho histórico que el mundo ha olvidado los dioses grecorromanos de la antigüedad que se celebraban, y en vez de eso recuerdan ya por siglos que hace 2000 años Jesús nació en Belén. Muy bien. También debemos entender que este comentarista vivió en el año 1100 y la primera mención de la fecha de Navidad que se sabe a través de este comentarista tuvo lugar en el año 200. O sea que ya desde el año 200 se celebraba la Navidad. Muy bien, vamos al otro pensamiento. Ambrós, que vivió en el 339 al 397, o sea, muy temprano, por ejemplo, describió a Cristo como el sol verdadero, o como yo digo, lo que dice la Biblia, Cristo es el sol de justicia, que superó a los dioses caídos del viejo orden. Pero los primeros escritores cristianos nunca hacen alusión a cambios en el calendario, ¿no? O sea, hay un calendario hebreo y hay un calendario que hoy nosotros usamos, que es el calendario que los romanos pusieron, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre del calendario, pero es el que usamos hoy. Disculpen por por no recordar. Yo sé que es fácil para muchos, pero en este momento mi mente no está ahí.
Pero los primeros escritores, dice, cristianos nunca hacen alusión a cambios en el calendario. Claramente no creen que la fecha fue elegida por la iglesia para rivalizar. Esta es la otra, digamos, idea. Más bien ellos ven la coincidencia como una señal providencial, como prueba natural que Dios había elegido a Jesús sobre los falsos dioses paganos. Por lo tanto, debemos considerar la siguiente explicación. Aquí les pido su total atención. Allá por el año 200, Tertullian logró calcular que en el 14 de Nisan es la época que murió Cristo. El día de la crucifixión de Cristo, según Juan, fue un 25 de marzo. Esa fecha es, por supuesto, 9 meses antes del 25 de diciembre. Y en ese tiempo se creía que el día que murió Jesús era exactamente el día que fue concebido. Esta idea está plasmada en un texto cristiano del siglo IV llamado Sobre solsticios y equinoccios. Agustín también estaba familiarizado con esta idea. En Sobre la Trinidad, es otra obra. En Sobre la Trinidad, 399 al 419, escribe: para él, o sea, para Jesús, se cree que ha sido concebido en el 25 de marzo, sobre el cual día también sufrió. El vientre de la Virgen en el que fue concebido, donde ninguno de los mortales fue engendrado, corresponde a la tumba nueva en que fue sepultado, en donde no hombre nunca se acostó, ni desde antes o después de él, pero nació según la tradición el 25 de diciembre. La noción de que creación y redención deben ocurrir en la misma época del año se refleja también en la antigua tradición judía, grabado en el Talmud. El Talmud babilónico conserva una disputa entre dos rabinos de principios del siglo II que comparte este punto de vista, pero no está de acuerdo en la fecha. Rabí Eliezer afirma: en Nisan el mundo fue creado, en Nisan nacieron los patriarcas, en la Pascua nació Isaac, y en Nisan ellos, o sea nuestros antepasados, serán redimidos en tiempos venideros. El otro rabino, Yeshua, fecha estos mismos hechos el siguiente mes, Tisri. Por lo tanto, las fechas de Navidad y la Epifanía bien pudieron haber resultado de la reflexión teológica cristiana sobre tales cronologías. Jesús habría sido concebido el mismo día que murió y 9 meses después nació. Cualquiera de las dos explicaciones, o sea que fue una para rivalidad o esta es la de estos dos rabinos, cualquiera de las dos explicaciones, que la fecha fue redimida, cosa que sí fue una práctica común en el cristianismo luego de Constantino, o sea, eso es un hecho histórico, o que realmente fue una coincidencia providencial, no hace de la celebración de la Navidad algo pagano. Ahora, voy a añadir a lo que ya acabamos de escuchar. ¿Por qué puedo hoy asegurarles que la Navidad no es de origen pagano? Aparte de que ya leímos la Biblia, ya leímos Lucas capítulo 2, y en base a ese texto quiero solamente terminar con esta conclusión. La Navidad viene del mismo corazón del Padre Celestial. ¿Cómo pues podría ser de origen pagano? ¿No? Ya leímos y ya vimos qué significa la palabra pagano. Entonces Dios no es pagano, pues Dios es Dios, ¿no? La Navidad es una acción soberana del Creador de todas las cosas. Entonces a Dios nadie lo obligó, a Dios nadie lo convenció, sino que la Navidad o el hecho de enviar a su Hijo fue una decisión soberana de misericordia hacia nosotros.
que no fue el mismo Padre, perdón, es una pregunta, ¿que no fue el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo quien envió al ángel Gabriel para anunciar a María y a José sobre el advenimiento de su hijo? ¿No? ¿Cuál es la razón de pasar por alto las acciones divinas, no paganas, del capítulo 2 de Lucas entonces? ¿Qué no Dios mismo envió a su ángel para anunciar a los pastores el nacimiento o la Navidad de su Hijo Jesús? ¿Y cómo ignorar que también una hueste de ángeles aparecieron repentinamente aquella noche de Navidad, cantando y alabando a Dios? Y los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Muchas gracias por escuchar y ver este video. Espero que sea de bendición y que traiga un poco de luz al conocimiento que ya ustedes ya tienen. Y deseo con este video las mejores navidades, que usted pueda recibir la palabra del Señor a través de su Hijo, y que hoy celebremos con nuestra familia, con aquellos que más amamos y aquellos que también están fuera del conocimiento de la palabra del Señor, que podamos compartir el conocimiento de la verdadera Navidad. Que el Señor bendiga. Un abrazo y bendiciones. Chao.